Vamos a abrir Génesis, como decíamos recién, en el capítulo 16, hace ya 4 jueves, que estamos considerando la vida de un hombre en particular. Y ese hombre es Abraham, un personaje bíblico, que es una persona que a veces nos parece tan distante como muchos personajes bíblicos, pero en realidad fueron personas como nosotros. Del profeta Elías se decía que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, que significa que no era un extraterrestre, un ser totalmente celestial. Dios trata con personas, Dios trata con vos, Dios trata conmigo. A veces nos parece imposible creer que Dios quiera tratar con nosotros, pero Dios hace su plan con personas como nosotros, como Abraham, con claros y oscuros. Vamos viendo que en la vida de Abraham hubo momentos muy buenos, como veíamos el jueves pasado, cuando Dios le hace una promesa, le promete una descendencia, y él dice, ¿qué es lo que me vas a dar si yo no tengo hijos? ¿Cuál era el cuadro de situación? Bueno, él tenía 75 años, su esposa 65, y la esposa era estéril. Cuando Dios le dice que le va a dar una descendencia como las estrellas del cielo, dice, pero ¿cómo? Y el cómo es la gran pregunta que nos hacemos todos cuando Dios pone situaciones por delante de nuestra vida. ¿Cómo lo va a hacer? Hermano, el cómo le va a hacer le pertenece al Señor. A nosotros nos toca creer que si Él lo quiere hacer, lo puede hacer. El cómo muchas veces es misterioso, no se nos ocurriría nunca, porque Dios es mucho más alto en sus pensamientos que los nuestros. Entonces, no le dijo el cómo, pero le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Dice ese texto que Abraham le creyó a Dios y que eso le fue contado por justicia, le fue contado como algo a su favor, por así decirlo. ¿Qué edad tenía Abraham? 75. ¿Qué edad tenía su esposa Sara? 65. Ya es una edad para procrear muy avanzada, especialmente en la mujer. A esto se suma que Sara era estéril. Por lo tanto, del capítulo 15 al 16 que hoy vamos a leer, pasan 10 años. Pasan 10 años y la promesa todavía de la descendencia no se había cumplido, el hijo no nacía, así que este es el cuadro de situación del capítulo 16. Nos tenemos que poner un poco en la piel de las personas de las que estamos hablando para entender. Estamos hablando de un hombre de ya avanzada edad, pasaron 10 años, ahora él tiene 85 y su esposa 75. Y 10 años de interrogantes, ¿cómo Dios lo va a hacer? Ella es estéril, los dos son avanzados en edad. Una descendencia que no se puede contar hoy el pueblo judío, está disperso en todas partes del mundo, no se puede sacar una estadística de cuántos son. Bueno, es realmente la promesa de Dios. Vamos a leer hoy acá una materia que a todos nos cuesta muchísimo, que es la de esperar. No hay nada más difícil para el género humano que esperar. Creyente o no creyente, a todos nos cuesta mucho esperar. Nosotros decimos, bueno, hay que esperar. ¿Cuánto tiempo de demora hay, no? Por ahí vamos a comer una pizza, vemos que hay fila. ¿Y cuánto tiempo de demora? Y 2 horas. Bueno, no, ya no. ¿Y esto? ¿Y cuánto va a tardar? Bueno, hoy vamos a hablar de esperar en Dios. Es difícil, pero es lo mejor que nos puede pasar si Dios nos concede la gracia de hacerlo. Humanamente es muy difícil, nos llenamos de preguntas, cómo, cuándo, dónde, cómo lo va a hacer, cómo no lo va a hacer, cómo le vamos a dar de comer a 5.000 personas, decían los discípulos, más los chicos, más las mujeres, 15.000, 200 denarios no alcanzan, sería más o menos el sueldo de medio año, no alcanza. Otro dijo, bueno, acá hay un chico que tiene unos panes y unos peces, pero tampoco es el almuerzo del chico, ¿cómo van a comer 15.000 personas? Son las cosas que a nosotros nos quitan el sueño cuando Dios nos habla acerca de algo. En otro momento el Señor habló con una mujer samaritana junto al pozo de Sicar, ahí en Juan capítulo 4, y hablaban de sacar agua. El Señor le pidió agua. Y el Señor le dijo, mira, yo tengo un agua mejor. Y ella dijo, ¿cómo la vas a sacar? El pozo es hondo. Bueno, hermano, el cómo, recordemos siempre, el cómo
le pertenece al Señor, al soberano. A nosotros nos toca creerlo. Yo sé que Dios es poderoso para hacerlo, lo que a veces no sé son su decisión. En este caso, Dios se lo dijo en el capítulo 15 e hizo un pacto con él. No sé si se acuerdan, Rosales lo leyó el jueves pasado, le dijo que parta unos animales a la mitad y también hay unas aves. Pero, ¿qué era eso? Era un pacto que se hacía en la antigüedad. Entre personas se partían animales. Los dos pasaban en medio de los animales partidos. ¿Y qué significaba? Que si alguno no cumplía el pacto, lo iban a partir como los animales que estaban ahí. Era bravo asumir ese pacto. El que lo rompía corría la suerte de los animales. Bueno, sabiendo Dios la debilidad de Abraham, del ser humano, la presencia de Dios solamente fue para un lado, para el otro, y Abraham no lo hizo cruzar. Así que le hizo una promesa, se la reaseguró con un pacto de Dios. Él vio como la presencia de Dios iba y venía entre los animales partidos al medio, pero pasaron 10 años. Y como se decía cuando era chico, son las 12 y el pescado sin vender. ¿De dónde viene esta expresión tan vieja? De cuando no existía la cadena de frío. Pasaba el pescadero por la puerta con un carro de 2 ruedas, llevaba pescado adentro que lo traían recién del río, pero en medida que se acercaba el mediodía había que venderlo porque el pescado se echa a perder. Entonces viene la preocupación, vamos a venderlo pronto. Hoy a veces cuando se va alguno al mercado central dice, si llega cerca a la 1 o 2 de la tarde los precios bajan. ¿Por qué? Porque la fruta se empieza a poner que hay que venderlo o venderla. Así que cuando escuches, vos que sos joven, che, son las 12 y el pescado sin vender, tiene que ver con aquellos tiempos donde el de la pescadería pasaba por la puerta de casa con un carro que no estaba acondicionado para nada. Igual sobrevivimos. Bien. ¿Qué dice el relato? Vamos a leer el capítulo 16 y vamos a hacer alguna meditación en él que nos sirva a nosotros, porque estas cosas que fueron escritas, dice la Biblia, fueron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros nos veamos reflejados en las cosas que nos pasan. A todos nos cuesta esperar en Dios, hermano. A todos nos cuesta esperar. Es lo más difícil. Yo prefiero correr como estoy, repartir tratado, predicar algo. Estar parado esperando, a mí me cuesta muchísimo. Así que tal vez te veas reflejado en este capítulo vos también y veamos las consecuencias de no esperar en Dios. Este capítulo es un desacierto de Abraham, como en el capítulo 12, cuando bajó a Egipto porque había venido el hambre, hizo pasar a la hermana por la esposa, a la esposa por la hermana, para que no lo maten a él. Todo un problema, lo terminaron echando a Abraham afuera. Así es la vida de los seres humanos, con claros y oscuros, también la tuya y la mía. Así que vamos a alentarnos con la palabra de Dios. Capítulo 16, verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. 10 años habían pasado, la criatura no nacía, hay que buscar soluciones. Verso 4, y él se llegó a Agar, tuvo relaciones con la sierva egipcia, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, a Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Se fue. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová,
vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, hombre duro. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Además de todos sus hermanos, delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres el Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó a ese pozo, pozo del viviente que me ve, he aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Quién es Ismael? Ismael es el padre de todos los árabes que hay sobre el planeta. Así como Isaac es el padre de todos los judíos que están sobre el planeta, Ismael es el padre de todos los árabes, de allí el Islam, de allí este conflicto de Medio Oriente que no tiene solución. Y ahí vamos viendo las consecuencias de no esperar en Dios, lo cual es muy difícil. Y a todos nos agarra ese momento de crisis, como ellos tuvieron, pasaron 10 años, la promesa no llega, el hijo no nace, ¿qué hacemos? Y vamos a darle una mano al Señor. Acá hay que hacer algo, ¿no? Cuando vienen esos momentos prolongados de espera, empieza a correr por dentro, acá hay que hacer algo. Y la palabra de Dios dice que la promesa que se demora es tormento del corazón. Es muy difícil esperar, hermano, más cuando los años pasan. Hay que ponerse en el lugar de esta gente. Viejitos los dos, Dios le hizo una promesa, 10 años pasaron, 10 años, el hijo no nace, y con 86, ¿qué pensaría con 85 Abraham? En cualquier momento me muero, y Dios va a fallar, no lo dice, pero la mujer lo apura, siempre hay alguno que apura, ¿no? Bueno, tenés que hacer algo, llamá a alguien, no tenés a alguien para llamar, no tenés a alguien que te pueda dar una mano, algún conocido en el gobierno que te ayude. Hermano, Dios no precisa ayuda, no precisa ayuda. Todas las cosas son posibles para Él. A nosotros nos toca esperar, que es lo más difícil, pero cuando nosotros queremos ayudar, normalmente generamos problemas como generó Abraham acá. Si ellos no hubiesen hecho esto, que era como hoy adoptar un bebé, es como si te dijesen, bueno, mirá, vas a tener un hijo, y el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa, no viene, y uno dice, bueno, lo adoptamos. Pero Dios te dijo que vas a tener un hijo, y sí, pero no nace. Era como adoptar. No era lo original, pero era una posibilidad, tener un hijo que herede todo lo que tenía. Abraham tenía muchísimo. Dice, ¿quién me va a heredar? Un esclavo de mi casa me va a heredar, no tengo hijos. Con la edad que tengo, ponete en la coyuntura, en la situación. No sé qué situación estás esperando vos en Dios y te aprieta el zapato. Yo a veces las cosas las quiero resolver enseguida, me cuesta mucho esperar y esperar en Dios, pero es lo mejor que nos puede pasar. Necesitamos seguir orando, que Dios nos dé la gracia de no ayudar. No necesita ayuda para cumplir sus promesas. La Biblia dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que estábamos perdidos. ¿Cuándo? Cuando llegó el tiempo. Siglos pasaron. Desde que Dios prometió el Mesías hasta que el Mesías, el Señor Jesús, nació, pasaron siglos. Generaciones y generaciones que esperan al Mesías, y el Mesías no llegaba. Y nosotros, por la gracia de Dios, tuvimos la bendición de conocer al Señor. Pero generaciones y generaciones murieron esperando ver al Mesías. Bueno, así son los planes de Dios. Pero hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y si te ha prometido algo y si ha puesto algo en tu corazón, en otro contexto dice la Biblia, aunque tarde en venir, espéralo, porque el que ha de venir vendrá y no se tardará. El que ha de venir vendrá y no se tardará. Acá vemos las consecuencias de la impaciencia
Bueno, acá hay que hacer algo. Y aportó una solución la señora. Y él atendió a lo que le dijo la mujer, un poco como Adán, ¿se acuerdan? Cuando vino Eva y trajo la famosa fruta y mirá si lo comemos, pero te dijeron que no, bueno, agarró, lo comió igual. Acá estamos todos como estamos, ¿no? En problemas, y gracias a Dios que el Señor vino a rescatarnos de estos problemas. Y acá Abraham le dijo, bueno, mira, es tu sierva, porque dice que la miraba con desprecio. Claro, como diciendo, yo quedé embarazada, vos no. Y dice la Biblia que entre las cosas que no puede soportar la tierra es cuando la sierva hereda a su señora. Cuando de sierva pasa a señora, bueno, ¿no? Entonces, vos no estás embarazada, yo sí. Y dice que la angustiaba a Sara. Y Sara se fue a quejar con Abraham. Y ahora le dijo, bueno, mira, tu sierva, haz lo que quiera, echala. ¿No? Qué cariñoso, qué lindo. Muchos dicen, ay, qué lindo. Un hombre de fe como Abraham, yo quiero un novio como Abraham, pensalo 2 veces, que todos tenemos lado A y lado B. Abraham tiene esas debilidades. Bueno, y se echó al desierto, se fue. Y el ángel la encontró. ¿Y qué le dijo el ángel? Volvé al lugar de donde saliste. Muchas veces cuando hay situaciones que no nos gustan, a todos se nos cruza por la cabeza poner distancia. Y hermanos, los problemas hay que enfrentarlos. El problema que no se enfrenta se agranda. Y a veces escapar es lo mejor que se nos ocurre. Pero las situaciones hay que enfrentarlas, porque la que generó todo esto fue Agar. Cuando vio que estaba embarazada, la empezó a hostigar, a menospreciarla, a Sara, todo eso, y trajo este disgusto. Entonces ella se fue. Y el ángel la encontró y el consejo fue, volvé. Nos cuesta mucho a veces volver, reparar cosas, enfrentar situaciones que no queremos enfrentar. Imagínate volviendo a Agar, donde estaba Sara y todo, se habrá tenido que disculpar con Sara para que la reciba de vuelta, hay que poner la cara. Pero así como procedemos los hijos de Dios, hermano, cuando hacemos algo que no está bien, tenemos que enfrentar la situación, poner la cara y asumir. La situación no es mudarse, la situación no es divorciarse, la situación no es cambiar de país, la situación es enfrentar el problema que hay que enfrentar con la ayuda de Dios, y esta es la voluntad de Dios. Volvé y ponete sumisa bajo la mano de tu señora, mirá lo que le está pidiendo. Y ella lo hizo, y le fue bien. ¿Nació quién? Nació Ismael. Y Dios, que es bueno, le dijo, yo de Ismael voy a hacer una nación grande. Cuando uno mira la movilización en la ciudad de Medina, de esa multitud que camina alrededor, son todos árabes. Son numerosísimos también, difíciles de contar. Yo voy a hacer una nación grande también de él. Pero ¿cuál es el problema? Hoy se pelea con Isaac, con la descendencia de Isaac, que son los judíos, por un pedacito de tierra que es más chico que Tucumán. Este es el conflicto de Medio Oriente. Y los dos que dicen, Abraham es mi padre. Isaac dice, Abraham es mi padre. Ismael dice, yo soy mayor que vos y Abraham también es mi padre. Así que los árabes dicen, nosotros tenemos derecho, los judíos dicen, nosotros tenemos derecho también. Esto se va a solucionar cuando venga el Señor Jesús en su regreso. Hasta tanto no se va a solucionar, los dos esgrimen los mismos derechos. Ahora, hermano, vamos a bajarlo a la tierra. ¿Qué pasa cuando el joven, chico, la chica está orando y el compañero no llega? Y el tiempo va pasando y nos vamos preocupando. Una cosa es esperar a los 20, otra cosa es esperar a los 30 y otra cosa es esperar a los 40. Hay momentos para esperar. Cuando uno es jovencito tiene mucho tiempo para esperar. A medida que pasan los años, los tiempos para esperar se acortan. Valoramos más el tiempo. Entonces, bueno, ahí está esperando, está orando para que el Señor traiga a la persona indicada a su vida, él o ella, y resulta que no llega, y mira y dice, ¿y con quién? Acá somos todos amigos, ya lo conozco a todos, a ellos o a ellas, ¿y cómo voy a hacer? Y yo quiero un compañero, quiero formar un hogar, quiero una compañera, quiero formar un hogar, y es la crisis de muchos jóvenes hoy en día en las iglesias. Yo estoy orando mucho para que todos puedan formar. Hoy oraba Walter, porque tenemos el mismo sentir, que nuestros jóvenes formen hogares, que se casen. Hoy la gente no se casa, no forma hogares. Los cristianos formamos hogares, queremos que nuestros jóvenes se casen,
si es posible, jóvenes. Vamos de vuelta. ¿Cómo voy a hacer? El cómo es de Dios. Vos tenés que tener la voluntad dispuesta. Casate joven, no te cases abuelo. Casate joven, porque todas las cosas son más fáciles cuando es así. ¿Y cómo vamos a hacer? Y de alguna manera Dios se va a proveer, porque para poder honrar al Señor en santidad con mi cuerpo y mi sexualidad, obviamente Dios ha hecho el matrimonio. La gente hoy no se casa porque su sexualidad la disoció, la vive totalmente aparte del matrimonio, fuera del matrimonio, antes del matrimonio, no le preocupa para nada, y por ahí tiene hijos o por ahí no. Hoy ya tampoco le importa a la gente tener hijos, a los cristianos sí. Formamos hogares y tenemos hijos, pero estoy orando y no llega. Estoy orando y no llega, ella está orando y no llega a él está orando y no llega a ella. ¿Y cuál es la posibilidad, el plan B? Acá hubo un plan B. El plan B era Agar la egipcia. Bueno, si no viene por acá, yo un hijo lo voy a tener de cualquier manera, acostate con mi sierva. Y quedó embarazada. Y solucionaron el problema, lo agrandaron el problema. Entonces cuando no llega, después de mucho esperar, a veces aparece ese compañero de escuela que no es creyente, pero le falta ser creyente. Mira, es mejor que muchos creyentes. No sabés lo que es ese muchacho. Pero si no es del Señor, está muerto ese muchacho espiritualmente. Y pasa al revés. Conocí una chica, no sabés, la dulzura, flota en el aire. Le falta ser creyente. Ella cree en Dios, te dice. Sí, ya sé, los demonios también creen en Dios y tiemblan. No tiene nada que ver. Si habremos escuchado argumentos de eso con los años, ¿no? Bueno, y por ahí el zapato aprieta, el pescado no se vende, como mi viejo pescador, y arreglamos. Pero a lo mejor se convierte, y a lo mejor no. Yo conozco más casos que no, que casos que sí. Hay una hermana que me gustaría plegarla y llevarla en la valija cuando viajo. Ya está grande, está en los 70 años, ¿no? Sí, porque vieron que los magos la pliegan, la meten dentro de la valija, la llevan. Así la llevo, la saco cuando viajo para que dé testimonio. Para que dé testimonio de cómo el príncipe azul, que las tenía todas pero no era creyente, se transformó, vaya a saber en qué, y a trompadas le desprendió la retina, y a trompadas la dejó sorda de un oído. No se convirtió. Pero se casó y tuvo 3 hijos. ¿Cuántas veces habrá pensado mi hermano? Tal vez hasta me hubiese sido bueno quedarme sola. Sufrió muchísimo, muchísimo. Y al revés también. Hombres que eran todos muchachos, una promesa para las cosas de Dios, se casaron con una mujer que no es del Señor y otra vez vas a la iglesia. Siempre vas a la iglesia vos, pero siempre lees la Biblia. Yo quiero salir, obviamente, vamos a esto, vamos a bailar, vamos a jugar. ¿Qué sé yo? Las cosas que hace la gente que no es del Señor. Y no se convierte. Y esa amargura para el corazón. Por eso que es muy difícil esperar en Dios. En una ocasión fui a predicar a una reunión de jóvenes mayores. Entiéndase, gente que va a pescar. Caña, lombrices. Y bueno, allí estaban todos creciditos, ya eran todos mayores de 30, ¿no? Y había cerca de 35 chicas hermosas todas. De este lado había 4 varones. Desigual la pelea. Los muchachos tan apurados no estaban. Las chicas, y es complicado 30 y pico. Empezás a correr contra el reloj biológico. Y ya te preocupás. Y algunos muchachos se preocupan también. Bueno, esta es una posibilidad de meter una buena pata y de tener un Ismael, que va a ser un aguijón para los costados de tus ojos toda tu vida. Después está la otra del trabajo que no viene, y resulta que estás casado y tenés una familia que mantener. Yo viví 2 veces la experiencia. Trabajaba en empresas muy sólidas hasta que en los años 90 se llevaron todo, otro en los años 80 también se llevaron todo, los despidos fueron masivos y nos tocó. A los creyentes también nos llegan los telegramas de despido. Llegué a casa, me dice Laura, ¿tenés noticia? ¿Qué pasó? Afuera. Y eran épocas muy complicadas del país. Y estábamos orando y estábamos esperando en Dios y nos habían dado una indemnización,
Pero bueno, la indemnización, como todos, se va terminando y las cosas se van acercando y las cuentas se van acumulando y estamos buscando el trabajo que nos permita congregarnos. Pero resulta que todo lo que nos ofrecían o eran horarios rotativos o había que viajar, eran todos complicados. Entonces ahí uno está esperando en Dios. Pero cuando pasa mucho tiempo, uno le empieza a preguntar al Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, que perecemos. Señor, la luz, el alquiler de que hablaba Walter antes. Son cosas reales, hermano, no son imaginarias. Yo las viví 2 veces. De la heladera pelada y cuentas arriba de la heladera para pagar. Y Dios está ahí. ¿Qué dice? No te desampararé ni te dejaré. Sí, pero hoy me llegó la luz también, encima vino con aumento. Y no sé cómo voy a hacer. Este es el problema. Ahí llegan los judíos que salen de Egipto. Libertad maravillosa. Llegan al Mar Rojo, no lo pueden cruzar. Atrás vienen todos los egipcios para destrozarlos. Y se empiezan a preguntar, ¿para qué nos sacó? ¿Para morir en el desierto? No había tumbas en Egipto. ¿A qué nos sacó? Y empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque la opresión hace entontecer al sabio, dice Eclesiastés. Y cuando el zapato aprieta, es el momento justo para tomar malas decisiones. Entonces por ahí empezamos a buscar una palanca para un trabajo que tal o cual. Mira, hermano, vuelvo a decirte otra vez, Dios no necesita ayuda, necesita fe, confianza en lo que Él dice. No te desampararé ni te dejaré. Por lo tanto, puedo decir, el Señor es mi ayudador. Sí, es fácil decirlo, hermano. Es difícil tener la heladera vacía y las boletitas arriba, y es difícil esas situaciones que vos esperás y no se resuelven. Y pasa el tiempo y no se resuelve, y ya empezás a desesperar. Por eso no nos vamos a apurar en condenar a Abraham, porque todos tenemos un poquito de estas cosas y hemos tomado malas decisiones más de una vez. Entonces por ahí, bueno, nos llega, entre comillas, no sabés qué trabajo que pegué, el Señor me escuchó, mirá cómo nos proveyó el Señor, pero ya no se puede congregar más, ya perdió. Y a lo mejor si hubieses esperado un poco más, si yo hubiese esperado un poco más, a lo mejor Dios nos daba lo que nosotros necesitábamos, creo que sí. Pero en ese tiempo el diablo, cuando vos estás esperando, pasa como pasó al lado del Señor, capítulo 4 de Mateo, después de 40 días y 40 noches de no comer, ¿qué le dijo al Señor? Si eres el Hijo de Dios, decile a las piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál es el problema? Listo, ya está. ¿Está? No está. El Señor dijo no está porque escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, es muy difícil esperar. Es muy difícil estar en la barca a las 3 de la mañana. La 4ª vigilia en la que llegó el Señor a la barca, pues ellos habían quedado solitos cruzando ahí ese lago, entre las 3 y las 6 de la mañana, la 4ª vigilia. Habían despedido a todos, el Señor se había ido a orar, ellos estaban en la barca, cubrían las olas, cubrían la barca, todo muy lindo leerlo acá. Acá sí, y en la barca te la regalo. 3, 4 de la mañana, la 4ª vigilia, el Señor no viene y acá nos hundimos en cualquier momento. Y entonces uno ahí desespera. Y Sara desesperó, dijo, bueno, hagamos así y se terminó. El hijo lo vamos a tener o lo vamos a tener. Yo creo que en Medio Oriente no lo deben de querer mucho a Sara, ¿no? Por esta decisión que tomó. Este es un capítulo que marcó mi vida cuando yo era muy joven. Era joven, aunque parezca mentira. Y era joven en la fe. Y con Laura estábamos recién casados. Y bueno, al tiempito nos queríamos comprar un autito porque no teníamos. Y bueno, y yo vi un coche y me gustó. Y bueno, me gustó y tenía la plata. Y fui y dije, vendémelo en un taller mecánico. Lo compré. Constituyentes y Carlos Antonio López. Yo de mecánico no entiendo absolutamente nada. Me dice, tiene un pequeño ruidito. Me dice, pero es un botador que no carga. No te hagas ningún problema. Bueno, agarré y lo compré.
un Chevy verde, modelo 72, en el año 86. Miré si se le burro de mecánica en aquella época, que era jovencito. Me gustó porque el coche hacía así, no tenía amortiguadores, por eso hacía así. Mira qué lindo que es. Bien. El ruidito, lo vio un mecánico, lo escuchó y me dice, está fundido el auto. ¿Cómo que está fundido? Sí, me dijo, no, el botador. No, ¿qué botador? Bueno, como no le creí, lo llevé a otro mecánico. Lo escuchó y me dijo lo mismo. Un tercer mecánico, no puede ser. Entonces me dijo, con cara como de pena, me dice, pibe, ¿el coche es para vos o lo compraste para revenderlo? No, lo compré para mí. Tenía que hacer el motor completo. Bueno, en síntesis, me salió la mitad de lo que lo había pagado. Hacer el motor. Todo le tuve que cambiar a lo largo de los años. Menos los vidrios, todo le tuve que cambiar a lo largo de los años. ¿Cómo se llamó ese coche? Ismael. Es el hijo de la impaciencia. Pasé, me gustó, no oré, no pregunté, tenía la plata, dámelo. Me dejó un recuerdo imborrable, porque las lecciones importantes de la vida se pagan al contado, ¿eh? Algunas con sudor, otras con sangre, otras con plata. Es como la vacuna. Viejo y todo, todavía tengo las marcas acá de la vacuna que me dieron cuando era pibe. Quedan como una huella imborrable. Acá tengo una cicatriz que dice, no le quieras bajar los pantalones del pijama a tu tío cuando pasa. 5 años tenía, me tiré a tirarle del hilo, toda la cabeza por la pared. Eso dice, no le hagas eso al tío. Y así tengo unas cuantas marcas. Así que, mis queridos, es el estado más difícil que hay, el de esperar en Dios. Pero si Dios te habló acerca de algo, o estás atravesando una necesidad en la cual vos sabés que Dios prometió que tiene que ver con lo elemental de la vida, aunque tarde en venir, espéralo, porque vendrá y no se tardará. Normalmente el fruto de la impaciencia es amargo, siempre. Y después queda, porque los árabes allí están. Y el conflicto entre hermanos ya lleva millones de muertos. Haberse equivocado con el matrimonio es una de las peores decisiones de la vida. La más importante es recibir a Cristo, convertirse a Cristo. La segunda es con quién me caso. Si le errás en esa de con quién me caso, tenés toda una vida para padecer. Tal vez sea mejor quedarte solo o sola si es que no llega, pero no te cases con la persona equivocada. Dios provee. Esta lección después Abraham la aprendió. En el capítulo 22 vamos a ver que en una situación muy, pero muy difícil, donde no había cómo, no se sabía nada, él dijo, Dios se proveerá de lo necesario. Habían pasado los años. Esto había marcado su vida. Y sí, hermano, se aprende. ¿Y cómo se aprende? Muchas veces llorando. Ese día que me dijeron que había que hacer el motor completo, era joven, 26, 27 años. Me puse a llorar como si fuese un chico. Ya 26, 27 años estás grandecito, ¿no? Estaba casado. Pero porque había entendido que me había equivocado. Porque hice la oración trámite. Bueno, señor, quiero un auto. Salí y me lo compré. Ya está, ya oré. A veces le preguntamos a los hermanos que tomaron malas decisiones, ¿pero vos estuviste orando por esto? Bueno, sí, pero fue la oración de la comida. El Señor bendice esto y ya la decisión la tomé yo. Tengo que esperar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es providencial, hermano. La voluntad de Dios llega a nuestra vida. No tenemos que andar corriéndola por ahí. Va a llegar. Nos tenemos que ocupar, hacer lo que tengamos que hacer, pero no querer ayudar, no forzar situaciones que mañana podemos lamentar. Hay cosas que se lamentan toda la vida. Esto de mi hermana, ya está grande, no entra en la valija, pero sería ideal llevarla más de una vez a que dé testimonio de lo que significa casarse con la persona equivocada. Una. Enganchar ese trabajo que fue una bendición, pero te apartó de la fe por 20, 30 años. Yo hablo con gente grande, sí, yo se me congregaba, pero después el trabajo, la vida, me fue llevando. 30 años, crió los hijos afuera, los hijos son inconversos, problema enorme. Y después la cinta no se vuelve atrás.
Así que, hermanos míos, capítulo 16 nos deja esta enseñanza, esperar en Dios. Cuesta mucho. Señor, ayúdame cuando me agarra la impaciencia, ayúdame cuando viene alguien del entorno y dice, che, tenés que hacer algo. Estoy orando y me estoy ocupando. Si vos te referís a buscar palanca, todo eso no lo voy a hacer. No voy a forzar situaciones, no sea que me quede un Ismael como Omar, que era un Chevy verde modelo 72, un recuerdo imborrable en mi vida, como las cicatrices que llevo encima. Así que, mis amados, el Señor les bendiga. Es difícil esperar, es difícil estar en necesidad. Se han vivido las situaciones, Dios es bueno, Dios promete, sostiene, a su tiempo, Él se ocupará. Señor les bendiga. Próximo jueves, si Él lo permite, capítulo 17, con un poquito más de la historia de Abraham.